Bienvenidos nuevamente. Gracias. Bien. Solo nos falta la compañera Berta. El compañero Eduardo, que nos estaba apoyando con la educación permanente, ya nos dio ideas clave acerca de el significado de la educación permanente. Compañero, quisiera continuar contigo. Vámonos con la educación formal, que lo comentaste, estabas un poquito más familiarizado y habías escuchado acerca de este concepto. Bien, ¿qué se te viene a la mente al escuchar educación formal o a qué se refiere con ello? Bueno, viene siendo la educación que se imparte y se recibe en el aula. Exactamente. Prácticamente ese viene siendo. Exactamente, sí. Y tiene algo semejante con la educación permanente porque también tiene un enfoque curricular, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hay detrás de la educación formal? ¿Qué más nos brinda? ¿Qué nos permite? Al docente. Sí. Sí, tanto al docente como al estudiante, de cualquier enfoque que lo quieras ver. Tener conocimiento, bueno, al estudiante le permite adquirir conocimiento que proviene del plan de estudio. Ajá. Que existe, ¿verdad? Y bueno, ese conocimiento no es más que científico, ¿verdad? Muy bien. Y por último, un aspecto que sí se te está pasando es que la educación formal es programada, ¿sí? Es programada. ¿Por qué? Porque hay un calendario y hay un horario, ¿sí? Entonces, siendo que está establecido bajo un enfoque curricular, hay una programación, hay un plan estratégico que seguir mediante horarios, asignación de sesiones, etcétera, ¿verdad? Por eso es programada, ¿sí? Bajo horarios, vamos a ponerle aquí, y calendario. Tenemos inclusive un calendario oficial, ¿verdad? De la SEP. Así es, pero podríamos agregar que aunque es formal, viene de un plan de estudio y programada, en ningún momento sería en forma rígida, dura, sino de una forma que vaya flexible, ¿verdad? Sobre todo por las diferencias de los alumnos. Exactamente. Sí, pues bueno, eso es con base al proceso, ¿verdad? Y de acuerdo a las necesidades o situaciones que se vayan planteando dentro del aula de clase. Obviamente la didáctica también nos permite replantear en algún momento o inclusive reestructurar o volver a hacer el plan de clase si es necesario cuando un objetivo no se está cumpliendo, ¿sí? Sí. Nos permite eso, ajá. Pero sin dejar de observar el plan, ¿verdad? Que se tiene. No Exactamente, sí, el plan original, así es. Sí, no, cuando cuando un objetivo no se está cumpliendo, no necesariamente hay que volver a hacer todo el plan. Obviamente va a depender de las circunstancias, ¿verdad? A veces solamente es un paso a mitad de proceso que se puede modificar o cambiar la técnica pedagógica o cambiar el modelo, etcétera, para que pueda seguirse el proceso adecuadamente. Es nada más eso, o sea, hacer cambios cuando se necesiten. ¿Sí? Muy bien, y por último nos vamos. Una inquietud también. Sí, adelante. Ahí en la educación formal, no podríamos decir también que es muy importante que está basada o regida por la reforma educativa que nos dice a cada institución o centro educativo cuál debe ser, cuáles son las materias que debemos incluir como base y ya las demás son optativas de cada centro educativo. Exactamente, sí, también aplica.
Pues de hecho, la página oficial de la SEP nos brinda el mapa curricular asignado por niveles educativos. Creo que viene de nivel básico, que comprende desde preescolar hasta secundaria, donde vienen las asignaturas fijas y las competencias y habilidades a adquirir dentro de cada enfoque curricular. De hecho, ya está diseñado, ¿verdad? Únicamente es criterio aplicarlo. Ahora bien, a veces hay diferencia, hay discrepancia en cuanto al sector público como el sector privado. Por ejemplo, en el sector público, si hablamos de un plan curricular, de un plan estratégico, pues la SEP se los brinda a las instituciones escolares, ¿verdad? Públicas. Y en el sector privado no es así. Por ejemplo, nosotros, hablando desde mi experiencia con nuestra institución, que es la UNT, el plan estratégico nosotros lo diseñamos con base a las observaciones inmediatas que hacemos en los primeros días de clase y, claro, está sin salirnos del enfoque, que es el contenido temático, lo que nos pide el plan de estudios de acuerdo a la materia, los temas, las unidades, etcétera. Entonces, sí es un poquito distinto en algunas instituciones el trabajo en cuanto al diseño curricular, ¿verdad? Pero bueno, como dice usted, va a depender de las instituciones también. Muy bien. Vamos a terminar con la educación no formal. A ver, lo escucho, compañero, ya para cerrar esta lluvia de ideas. ¿Yo? Sí, lo escucho, ya para cerrar con la lluvia de ideas, pero ahora nos vamos Ajá. con la educación no formal. ¿Qué se le viene a la mente? Bueno, aquí podríamos estar hablando de lo que tiene que ver con no solamente ya en el aula, sino también con los otros integrantes del proceso de educación, o sea, los padres, con lo que tiene que ver con los padres de familia. Ajá. Y otros aspectos sociales, ¿verdad? Que no sean precisamente las materias, todo lo que tenga que ver no con las materias, pero que sea de educación. Sí. Más que nada, perdón, no se asocia con el conocimiento científico, se asocia un poco más con el conocimiento empírico, ¿sí? Con el conocimiento que nos brinda las experiencias de la vida diaria y nuestro contexto, es decir, nuestro entorno social. Y bueno, obviamente afectan o se involucran más bien los padres de familia porque van en conjunto. Recordemos que la responsabilidad de la educación de todo estudiante es 50% de parte de los padres de familia, es decir, de casa, y 50% de la escuela, ¿sí? Entonces, ahí es una mediación. También se involucra, como dijimos, el contexto social. Los aprendizajes que el educando aprende con base a la observación, la experimentación, la socialización, comunicación, etcétera. Interacción general que tiene con su contexto social, ¿verdad? Podemos incluir Sí. ahí a sus condiscípulos, otros alumnos. Exactamente, sí, porque es trabajo en conjunto. Un compañero aprende de los demás, ¿ok? Y viceversa. Esto es un complemento. Bien. Con discípulos, ¿verdad? Dijo. Sí, los otros compañeros del estudiante, no precisamente Muy bien. el profesor. Así. Resto de los compañeros de clase. Muy bien. También la Perfecto. comunidad, maestra, también es una parte Exactamente. esencial porque también nos rigen los valores que están en la sociedad, con cómo comportarse, qué queremos que aprendan, cómo deben vivir en la sociedad. Exactamente. Estamos hablando de cultura, hablamos de hábitos, ¿sí? Entonces, todo eso también aplica. Perfecto, muy bien. También lo que nos proporciona la educación no formal es el aprendizaje que nos brinda las actividades o eventos, ¿verdad? Cocurriculares. O sea, fuera del aula de clase, ¿verdad? Porque también es una educación no formal, que aunque tiene hasta cierto punto, un enfoque curricular,
¿sí? No está tan programado, tan establecido. ¿Por qué? Porque las actividades cocurriculares le permitan al estudiante elegirlas si así lo desea. Si no, pues no, como por ejemplo unirse a algún club o unirse a algún tipo de taller, algún tipo de deporte, hacer una actividad extra, etcétera. Entonces, se sale un poquito del programa de la educación formal porque ahí el estudiante toma la decisión de tomarlo, de llevarlo a cabo o no. Si no es su deseo, pues simplemente no. ¿Ok? Bien. Bueno, más chiquito. Perfecto. Continuamos. Viene aquí lo que ya hemos estado comentando. Bien, lo leemos nada más para complementar. Nos dice aquí que las secuencias en la planificación de la enseñanza, si bien también consideran su desarrollo dentro de la educación formal y de la no formal, con base a sus determinaciones, el docente deberá tomar la iniciativa de su planeación curricular, obviamente tomando todos los elementos y los puntos de vista que ya nos brindó el compañero, con ayuda también de la compañera Berta también. Nos dice que la educación formal es conocida como aquella formación reglada, ¿sí?, que está dentro de un proceso de educación integral. También está correlacionado con los distintos niveles educativos, obviamente de acuerdo al sistema educativo nacional, y que conlleva una intención deliberada y sistemática que se concretiza en un currículo oficial, ¿sí? Obviamente concuerda con los puntos de vista que ya vimos en la lluvia de ideas. También nos dice que es aquel ámbito de la educación que tiene carácter intencional, planificado y reglado, justo lo que yo les comentaba, bajo un calendario y un horario. Se trata aquí de toda la oferta educativa conocida como escolarización obligatoria. Obviamente desde los primeros años, que viene desde la educación infantil, que está dentro de la educación básica, preescolar, primaria, secundaria, y hasta el nivel obligatorio, que es ya nivel medio superior, preparatoria. ¿Ok? Y obviamente al término de todo ciclo escolar, de toda certificación, viene obviamente algo que te avala que concluiste con satisfacción aprobatoria ese nivel académico, ¿sí? Desde el preescolar hasta el medio superior. En cambio, la educación no formal nos dice que es el aprendizaje que los estudiantes obtienen con base a las actividades cotidianas que están relacionadas con el trabajo, la familia, los tiempos libres, etcétera. Y no necesariamente están institucionalizadas, ¿sí? Pero, pues bueno, en gran medida están organizadas porque debe de llevarse a cabo un proceso, serie de pasos o acciones a seguir. Dice, no está estructurado, es decir, no hay objetivos didácticos específicos, no hay una duración o un calendario que marque que hay que cumplirlo obligatoriamente y normalmente no conduce a una certificación. Ha sido creado expresamente para satisfacer objetivos pues más personales del estudiante o quien decide llevarlo a cabo, ¿verdad? Está asociado con grupos, con la comunidad, con movimientos juveniles, asociaciones de carácter cultural, deportivo, etcétera. ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, transmitir conocimientos básicos y habilidades, pero de la vida cotidiana, ¿sí? Modificar condiciones o estilos de vida, concientizar acerca de los cambios o movimientos sociales, identificarte como ciudadano, adquirir valores, una identidad cultural y personal, etcétera, ¿verdad? Son entre los elementos generales que nos da la educación no formal. Bien, ¿hay duda hasta aquí o puedo continuar? Sin problema. Ok, está sencillo. Bien, a ver, vamos a ver. La compañera Berta, ¿me puede ayudar a hacer lectura de la programación de aula, por favor? Programación de aula. La programación de aula o plan de clase se percibe como un proyecto de acción inmediata que, encadenado, textualiza y ordena las tareas escolares de un determinado grupo de alumnos para contribuir a su desarrollo integral. A este efecto,
Se deben incluir los objetivos, competencias básicas, contenidos, metodología y propuesta de evaluación. Es un documento escrito que en términos de sistematización y organización del trabajo escolar, en que se anuncia lo que se debe hacer mientras el proceso educativo de un grupo completo de alumnos. Así es. Las competencias acerca de los objetivos de la enseñanza. Sí. ¿Para qué enseñar? Son los objetivos didácticos. Sí. Anuncian los aprendizajes concretos, mismos que el alumno deberá adquirir al término de un curso. ¿Qué enseñar? Los contenidos y las competencias básicas. Conjunto de información adecuada que brinda datos, sucesos, conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas. ¿Cómo enseñar? Aquí es donde vamos a usar la metodología, que son las actividades y recursos. La metodología será el camino a la selección y asignación de los materiales didácticos para poder evaluar los resultados. Muy bien. Compañera Berta, tengo entendido que ustedes ya llevaron la materia de plan de clase, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto. Entonces, se les debió de haber brindado los conceptos y herramientas suficientes para entender la estructura metodológica de un plan de clase, de un plan curricular, ¿sí? Quiero suponer que sí se les enseñó todos esos elementos, ¿verdad? ¿Berta me escucha? Sí, claro, le escucho. Ok, perfecto. Para empezar, ¿cuál es la finalidad que tú le encuentras a la estructuración de un plan de clase? O sea, ¿por qué debe de existir previamente a la inducción de conocimiento al estudiante un plan de clase? ¿Cuál es la importancia que tú le encuentras? La importancia del plan de clase es que yo lo voy a hacer previo. Yo voy a poner ahí como objetivo qué quiero yo, el contexto que quiero yo, que aprendan los estudiantes. Exacto. Ese contexto es el contenido escolar que voy a llevar durante la clase o durante todo el curso, ¿verdad? Sí. Aquí lo importante es que yo logre el objetivo. ¿Cómo? A lo mejor en un determinado tiempo que yo voy a programar y a lo mejor voy a dar un tiempo para una retroalimentación si alcance el tiempo. Sí. De acuerdo a mis alumnos. Esa Ajá. programación yo tengo que poner qué objetivo quiero lograr con ellos, qué técnicas adecuadas, cómo lo voy a hacer, si va a ser dentro del salón de clases o va a ser fuera o en un taller o en un laboratorio. O sea, todo eso es mi programación. O sea, yo tengo que ver también las capacidades de mis alumnos, si van a aprender ese tiempo o van a hacerlo en forma experimental o procedimental, ¿verdad? Para que ellos puedan comprenderlo. Sí, así es. Todo este plan yo voy a hacer para que lograr los objetivos que quiero aprender en ellos. Ya es cómo desarrollarlo, cómo llevarlo a cabo, cómo evaluarlo, todo eso va ahí. O sea, yo tengo que poner desde un principio con los alumnos cómo queremos llevar a cabo la materia o la clase y poner ahí nuestros valores, poner ahí cómo vamos a evaluar, si va a ser por participación, por presentación de trabajo, si va a ser trabajo en equipo, si va a haber un examen. Entonces, todos esos datos están plasmados para poder ser una guía de mi desarrollo en clase. Exactamente, sí. Obviamente, todo bajo, como dices tú, como bajo un desarrollo integral y muy bien estructurado. Porque imagínate si no hiciéramos un plan de clase previo, que sí se puede, que sí se pueden cumplir objetivos, pero no tan bien estructurados, ¿sí? Tan sistematizados. Entonces, a veces funciona la técnica de la improvisación, porque hay docentes que lo aplican, ¿sí? Varían, tanto se adentran a su plan de clase como también toman de la mano la improvisación, pero en algunos casos, cuando no se sabe manipular de forma adecuada la improvisación en la clase, los objetivos no se cumplen, ¿verdad? Entonces, por eso es que existe la teoría curricular que nos dice que es conveniente, que es más aceptable hacer un plan previo con todos los elementos que tú ya nos mencionaste, objetivos, competencias, contenidos educativos, propuestas, rubros de evaluación, etcétera. ¿Para qué? Para que encaminemos de una forma más integral y más estructurada la preparación académica de los estudiantes, ¿verdad? Esa es una de las principales finalidades. Y pues bueno, para complementar lo que tú nos dices, es muy importante fijar los objetivos didácticos y estamos hablando de los objetivos generales y de los objetivos específicos, que no son más que las acciones o actividades que van a complementar, ¿sí? El desarrollo adecuado del proceso enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, como ya nos hiciste lectura,
¿para qué enseñar? ¿Cuál es la finalidad de enseñarle o brindarle aprendizajes o conocimientos a los estudiantes? A ver, ¿tú qué piensas? ¿Para qué enseñar? ¿Qué ganamos con ello? ¿Qué piensas tú? Pues es que cada alumno va a tener una idea precisa del contenido. Muchas veces el alumno puede aportarnos ideas nuevas de ese contenido que uno no lo había planeado y que puede ayudarnos a enseñar. Incluso se dice que el alumno se educa a través del docente, pero el docente aprende del alumno también. ¿Sí? Así Entonces, es. aquí la lluvia de ideas de los alumnos cuando dan un tema y que cada quien da su propia conceptualización de ese tema, nos va a enseñar más, ¿verdad? Entonces, Así es. se supone que el objetivo es cómo lo debo de lograr. El objetivo nos dice cómo debemos de llegar a ese logro de ese contexto. Así es. Sí, porque mira, si hablamos de un contexto general, hacemos referencia a un objetivo general, porque así lo llama la teoría curricular. Entonces, esas actividades, o como dices tú, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, ya estoy hablando de acciones, ¿verdad? Y eso va enfocado a los objetivos específicos, igual, como lo dice la teoría curricular. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? A través, como dice la tercera pregunta, a través de una metodología, es decir, selección adecuada y oportuna de las actividades, materiales o recursos didácticos que yo voy a apoyarme, yo como docente me voy a apoyar, ¿para qué? Para que yo pueda encaminar de una forma adecuada, ¿sí?, al estudiante, para más adelante evaluar los resultados, porque la evaluación es un criterio también muy importante que no podemos dejar a un lado dentro de un plan de clase. ¿Por qué? Porque la evaluación nos ayuda a medir el avance, el progreso, ¿verdad? Y por tanto los resultados de los estudiantes tras un proceso teórico, ¿verdad? Tras haber impartido una asignatura con sus determinados temas, trabajos, actividades, etcétera, ¿verdad? Bien, todo al final de cuentas se complementa. Bien, ¿algo más que quiera aportar o continuamos? ¿No? En cómo Sí. enseñar, maestro, también es bien importante que si nosotros tenemos una metodología de didáctica que nos guste más, también hacer partícipe a los alumnos cómo le gustaría llevar la clase. O sea, también incluir videos o a lo mejor tareas o incluir a lo mejor libros de texto de su agrado. Que ellos puedan ser partícipes también de la enseñanza, de modo de que ellos se sientan como unidos a nosotros. Exactamente, sobre todo que se sientan parte del proceso, ¿sí? Y eso incentiva y motiva que el estudiante dé mejores resultados, cuando lo haces parte de. Entonces, justamente eso es lo que hace un buen líder. Nosotros como docentes nos convertimos en líderes, en mediadores, en orientadores. Entonces, eso le permite al estudiante sentirse en confianza y abrirse mejor a las perspectivas. Entonces, aprende de una forma más adecuada, fluida y da obviamente mejores resultados, ¿verdad? Eso también sí es bien importante. Bien, vamos a continuar. Hablamos aquí de la caracterización y sentido actual de los objetivos educativos y competencias básicas. Y este esquema me gustó mucho. ¿Por qué? Porque bien, visto el modelo educativo desde un punto de vista tecnicista y procesual. ¿En qué consiste cada uno? Por ejemplo, el modelo tecnicista está basado fundamentalmente en los objetivos, tanto generales como específicos. Es decir, todo está encaminado a lograr las metas y los propósitos establecidos previamente en el plan de clase, ¿sí? ¿Con qué fin? Pues bueno, de medir resultados, de medir avances, obtener propuestas, etcétera. Todo aquello que nos dé un valor relativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cambio, el modelo procesual nos dice que está basado en los elementos que intervienen en el proceso, que quiénes son el maestro, el estudiante y la metodología que utilizamos para que el proceso enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo.
Obviamente tomando en cuenta finalidades pedagógicas, objetivos a desarrollar, que también son muy importantes, ¿sí? La investigación continua y también encaminado al logro de resultados. Pero aquí se le permite más al estudiante que participe con, vaya, la demostración de capacidades, habilidades o inclusive talentos, que como mencionamos al principio, que hay estudiantes que no saben que tienen ciertas habilidades o capacidades, ¿verdad? Porque a veces se rehúsan o simplemente nunca han tenido la oportunidad de ponerlas en práctica. Entonces, este modelo es un poquito más complementario, ¿sí? Porque no solamente se fija en objetivos y resultados, sino también en el aprendizaje significativo. Aquello que se lleva al estudiante bien y que nunca olvida y que puede aplicarlo en su vida diaria. Por otra parte, tenemos las tareas del profesor con relación a los objetivos que hemos estado mencionando, ¿sí? Desde el punto de vista del maestro, sabemos que él es quien enseña, ¿sí? Y obviamente que el aprendizaje está dirigido al estudiante, ¿sí? Nos dice aquí, quien enseña, el maestro. Quien dirige el aprendizaje, obviamente también el maestro, el docente. ¿A quién enseña? ¿Y quién aprende? Obviamente el alumno. ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se logra orientar el aprendizaje? A través de una metodología, como lo dijimos en la diapositiva pasada, a través de recursos y materiales y actividades a realizar. ¿Cuándo enseñar? Y también cuándo orientar el aprendizaje. Bueno, a través de una fase evolutiva del alumno. Por eso es que la evaluación continua, ese proceso evaluativo que a diario se tiene que hacer mediante la retroalimentación, mediante la revisión de tareas, participaciones, asistencias, etcétera. Claro que eso está bajo a criterio de cada docente porque no todos los docentes utilizan las mismas técnicas y tampoco no evaluamos de la misma forma, ¿verdad? ¿Qué enseñar y qué aprender? Obviamente contenidos escolares que están bajo disciplinas o áreas del conocimiento en general. Estamos hablando de todas las ciencias. Sí, ¿mande? ¿Para qué enseñar? ¿Para qué aprender? Obviamente para cumplir objetivos, ¿sí? Específicos. ¿Dónde enseñar y dónde aprender? Pues bueno, en la escuela o en cualquier sitio local relevante que nos permita la activación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pues bueno, no necesariamente tiene que ser de forma presencial, sino también de manera virtual, tal cual lo estamos llevando ahorita. Y creo yo que los objetivos en su mayoría se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque yo, a través de la participación de ustedes, demuestro que entienden el contenido, ¿sí? Adquieren un aprendizaje o están reforzando lo que ya habían aprendido con anterioridad. ¿Ok? Bien, continúo. Tema número 2, contenidos y competencias en el proceso didáctico. A ver, el compañero Eduardo me puede ayudar a leer, por favor. ¿Qué nos dice el tema número 2? Es arriba, ¿verdad? Es de suma importancia. Es de suma importancia hacer énfasis en los contenidos de aprendizaje junto con los objetivos educativos. Estos representan las dos dimensiones de una misma realidad. Sí. Aprendizaje igual proceso. Sí. Conocimiento adquirido igual a resultado. Sí. Los contenidos comprenden el conjunto de saberes o formas culturales, cuya asimilación y apropiación por los alumnos se considera esencial para la formación integral de las personas y el desarrollo de las competencias básicas. La amplitud y complejidad de los contenidos no induce a reflexionar acerca de cómo diferenciar, nos induce a reflexionar acerca de cómo diferenciar, seleccionar y secuenciar los contenidos educativos para que puedan ser fácilmente adquiridos por los alumnos. Exactamente. Sí. Sí. ¿Qué más? Mediante tipología de contenidos, metodología de investigación, modelos y paradigmas educativos y competencias básicas.
Exactamente. Ahorita complementamos lo que dijo el compañero. Me quedan 10 minutos para que vayan al chat, por favor, y anoten nuevamente su nombre para la asistencia de la sesión 2. Sí, mire, el compañero Eduardo nos hizo lectura acerca de dos conceptos importantes, que es el aprendizaje y el conocimiento adquirido. Obviamente que para poderle llevar el aprendizaje a través de una metodología al estudiante, tiene que pasar por un proceso, por una serie de pasos. Ya lo sabemos, que es el plan de clase. ¿Para qué? Para adquirir los objetivos, en este caso, el conocimiento adquirido. Este conocimiento, sea significativo o no, nos dará resultados, buenos o malos, ¿sí? Algunos docentes acostumbran verlos proyectados hasta la evaluación final. Entonces, la evaluación final se suele desglosar en varios tipos, ¿sí? Algunos pueden ser de forma oral, otros prefieren de forma escrita, otros a través de un proyecto final, una exposición, una maqueta, etcétera. Hay muchas técnicas que nos ayudan a definir el tipo de evaluación final que queremos nosotros obtener para con los alumnos, y obviamente va a depender de la materia, ¿sí? Y la selección de los criterios. Entonces, la elección adecuada de los contenidos es muy importante. Estamos hablando de los contenidos educativos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a diferenciar, seleccionar y secuenciar, ¿sí?, la información adecuada. ¿Qué quiero con precisión que aprendan mis estudiantes? Hay temas muy extensos, ¿sí? Hay ciencias que son demasiado complejas. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer que mis estudiantes de la clase de, por ejemplo, de biología, aprendan y adquieran aprendizaje significativo? Si hay conceptos difíciles, si hay temas complejos, pues bueno, ahí va a depender de acuerdo a la circunstancia del grupo, ¿sí? Y de la necesidad. Podemos hacernos de la mano de ciertas técnicas como, por ejemplo, diagramas o esquemas informativos para poder permitirle al estudiante que desglose de una forma más amplia un tema. Puede ser un ensayo, puede ser un resumen, puede ser una lluvia de ideas, etcétera. Eso va a depender de acuerdo a la metodología del docente, ¿verdad? Todo con la finalidad de que el alumno aprenda fácilmente los contenidos educativos, ¿sí? Es básicamente lo que nos quiere decir en esta diapositiva. Complementamos con la siguiente, hablamos de la tipología de contenidos, ¿sí? Hay muchos tipos de contenidos. Nos podemos enfocar en nuestra materia en los conceptuales. ¿Qué materia nos dan contenidos conceptuales? Fíjate bien, todas las relacionadas con las ciencias y humanidades, como cuáles, por mencionar algunas, la historia, las ciencias naturales, la filosofía y la literatura. ¿Cuáles son las características que tienen en común estas ciencias, estas asignaturas? Pues bueno, en ellas se reflejan hechos y conceptos que se enfocan en objetivos, en símbolos, ¿sí? Y que tienen características comunes, es decir, que nos dan definiciones, ¿sí? Que nos brindan conocimiento exacto acerca del porqué de las cosas, el por qué sucedió ciertos hechos, acontecimientos, hay fechas, hay épocas, etcétera, ¿sí? Hay acontecimientos. Los contenidos procedimentales nos las dan las ciencias exactas, por mencionar algunas, la lógica, las matemáticas, la física y la química. ¿Qué tienen en común? Todas ellas vienen bajo un conjunto de acciones ordenadas, es decir, hay una secuencia para adquirir la meta. ¿Por qué? Porque se aplican ciertas habilidades y estrategias técnicas que el estudiante debe de tomar en cuenta para poder resolver situaciones, para entender por qué pasa ese fenómeno, ¿sí? Se orienta más a lo físico o a lo matemático, ¿sí? Y los contenidos actitudinales que se asocian con las ciencias sociales como la psicología, la sociología, la formación cívica y ética, entre otras, nos permiten adquirir los valores necesarios, entender que hay normas y reglas, leyes a seguir dentro de una
de una sociedad establecida, pero también actitudes que rigen principios del comportamiento humano. Ya lo dije, siguiendo un patrón de reglas en determinados grupos sociales. ¿Ok? Estas son parte de las tipologías de los contenidos. O sea, tipo de asignaturas y características que nos brindan cada una, ¿verdad? Si es que las clasificamos. Las competencias básicas que complementan también los tipos de contenidos son las siguientes, ¿sí? Las competencias básicas nos brindan un saber complejo. ¿Por qué? Porque integran y activan las capacidades, habilidades que el estudiante puede manifestar tanto dentro como fuera del aula. Y hay muchas, ¿sí? Y yo aquí resumí las más esenciales. Tenemos, por ejemplo, la competencia de la comunicación y la lingüística, donde el estudiante hace uso del lenguaje. ¿Para qué? Para poderse comunicar, para representar e interpretar lo que sucede a su alrededor a través del habla o los diferentes tipos de comunicación, la verbal, la no verbal, la escrita, la mímica, etcétera, la kinésica y demás. Tenemos también la competencia matemática, ¿sí? Aquí es donde el alumno adquiere la habilidad de utilizar los números naturales en las operaciones básicas, identificar los símbolos numéricos, ¿sí? Y la función que conlleva cada uno, así también cómo activar el razonamiento lógico matemático del estudiante, ¿sí? Que también es muy importante. Otra competencia es la interacción con el mundo físico, donde el educando tiene la oportunidad de interactuar con aspectos naturales. Estamos hablando de la naturaleza, del mundo que lo rodea, bajo una acción humana y una condición de vida, ¿sí? Obviamente le permite al estudiante respetar, conservar y cuidar el medio ambiente y todo lo que conlleva, ¿verdad? Otra competencia es la información digital, que bueno, se asocia a las TIC, ¿verdad? A las tecnologías de la información y la comunicación, tanto dentro como fuera del contexto educativo. Y eso lo mencionamos al principio de la clase. La social y la ciudadana, ¿sí? Donde el educando tiene la oportunidad de conocer la realidad social en la que vive. ¿Para qué? Para poder incorporarse, ¿sí? Para poder adaptarse y así cooperar y convivir con los que lo rodean. Y está encaminada a la educación no formal, como ya lo leímos hace un momento, ¿sí? Tenemos también la cultura, la competencia cultural y artística, que también es muy importante. ¿Por qué? Porque es un aspecto habitual que le brinda al estudiante aprender valores, ¿sí? Culturales y artísticos de su comunidad, de su región. Y hablamos desde la vestimenta, el tipo de música, hábitos, condiciones de vida o estilos de vida, comida, etcétera, todo lo que nos enriquece, ¿verdad? Como mexicanos. Si hablamos obviamente de nuestro país. Y por último, tenemos la competencia de la autonomía y la iniciativa personal, que es una de las más importantes, donde el estudiante tiene la oportunidad de reconocerse a sí mismo y adquirir conciencia, ¿sí? Decidir qué está bien, qué está mal, si nos enfocamos a la ética, adquirir actitudes personales. ¿Para qué? Para cubrir y reconocer las necesidades que yo como ser individual tengo, ¿sí? Y que eso, pues bueno, no hay necesidad de que me lo enseñen en la escuela. Yo, desde mi ser individual y único, lo puedo reconocer, ¿verdad? Desde mi individualidad. Bien. ¿Hay alguna duda hasta aquí o me fui muy rápido? Son conceptos que ya hemos mencionado anteriormente, ¿sí? Bien. En cualquier momento se me puede cortar la presentación. Me falta esta diapositiva, pero está muy fácil. Se las voy a dejar como actividad porque ya son las 10:40. Fíjense bien qué es lo que van a hacer.